La escultura no consiste en el simple labrado de la forma de una cosa, sino el labrado de su efecto. Señaló en alguna ocasión John Ruskin, que era poeta, pintor, historiador, crítico de arte británico. Buenos días a todos, soy Daniel Domínguez, director nacional de las artes del Ministerio de Cultura. A raíz de la crisis sanitaria mundial, pues todos los concursos que organiza la Dirección Nacional de las Artes lo hicimos de manera virtual. En ese grupo pues entró el Roberto Lewis de Artes Visuales, el Ricardo Miró de Literatura, el Roque Cordero de Composición Musical, el Gustavo Batista Cedeño de Poetas Menores de 35 y el Carlos Francisco Chanmarín de Literatura Infantil y Juvenil. Este conversatorio vía electrónica que tengo con los ganadores del certamen Roberto Lewis, categoría Escultura, se integran en una iniciativa que está llevando a cabo el Ministerio de Cultura en el marco del Bicentenario de la Independencia de Panamá de España. Recibimos 129 obras en total entre las 4 categorías del Roberto Lewis este año 2020. El jurado de escultura estuvo integrado por Arlene Lachman, galerista, curadora, productora de eventos culturales, diplomática panameña; Rodolfo Solís Mallorquín, arquitecto, profesor universitario, escenógrafo, productor, director artístico, fotógrafo, diseñador de vestuario y escultor panameño; y Luis Gálvez Pinzón, panameño también, en la Universidad de las Artes Ganexa obtiene un diplomado en escultura y una licenciatura en artes plásticas con especialidad en pintura, tiene una maestría en mercadeo y estudió también artes y empresas relacionadas en la Universidad de Nebrija, España. El jurado otorgó el primer premio de escultura a la obra Renacer en el Jardín Arcano, técnica escultura constructiva en metal y madera, tamaño 37 por 46 por 112 centímetros, de Manuel E. Montilla. El segundo premio recayó en la pieza Estoy Contigo, técnica mixta, concreto y hierro, tamaño 30 por 90 por 97 centímetros, de Franklin Rodríguez Gustavino. Y el tercer premio fue para Mi Vida, Mi Mundo, técnica hierro, ensamblaje y soldadura, tamaño 101 por 108 por 96 centímetros, y el autor es Miguel A. Carrera. Antes de darle las palabras a mis invitados, quiero compartir con ustedes una breve biografía de cada uno de ellos. Manuel E. Montilla es investigador visual, literario, gestor cultural, editor, coleccionista, curador de arte, comunicador, artista plástico, además poeta, ensayista, dibujante, fotógrafo, escultor. Nos ha representado en eventos en América Latina y en Europa. Es orgullosamente chiricano. Es director artístico y ejecutivo de la Pinacoteca de Arte Contemporáneo de Chiriquí, así como de la Fundación para las Artes Montilla e Hijos y del sistema editorial Fundación. En tanto, Franklin Rodríguez Gustavino, también oriundo de la provincia de Chiriquí, se gradúa en la Escuela de Bellas Artes de David como técnico en artes plásticas, viaja a la ciudad de Panamá y obtiene en la Escuela Nacional de Artes Plásticas el título de licenciado en Artes Plásticas, especialidad pintura. Viaja luego a Chiriquí y se inscribe en la Universidad Autónoma de Chiriquí, UNACHI, donde obtiene el título de profesor en artes plásticas especializadas en pintura. Ha llevado a cabo también colectivas tanto en Panamá como fuera de nuestras fronteras, y hoy día es profesor de educación artística en el CEBG Melchor Lazo de la Vega. Nuestro tercer acompañante es Miguel Ángel Carrera Ramos, veragüense. Hizo sus estudios universitarios de técnico y licenciatura en la Escuela de Bellas Artes Adriano Herrera Barría. Actualmente es estudiante de maestría con énfasis en la enseñanza de la historia del arte en la Universidad de Arte Ganexa. Pues para iniciar este conversatorio, quiero preguntarles qué es para cada uno de ustedes la escultura, y comienzo pues por el maestro Manuel Montilla. Para contestar concretamente a tu figura, ¿qué es la escultura? No tengo ni la menor idea. ¿Qué debe ser la escultura? Ya es otro tipo de cosas, ¿no? Yo pienso que debe ser como una especie de revulsivo para la mirada inquisidora, un estorbo visual para los timoratos y una presencia inquietante para los desaforados. De ahí en adelante, pues cada uno tendrá su definición
Y en esta medida también entra un asunto inquietante en estos tiempos, que es la destrucción de las obras escultóricas por personas que realmente en el fondo ni siquiera tienen idea de quiénes son los personajes que están cuestionando. Y eso es una cuestión, porque se da inclusive aquí en Panamá, no a nivel internacional. Aquí se quiso destruir la estatua de Vasco Núñez de Balboa, e inclusive la estatua de la escultura, perdón, del maestro Guillermo Trujillo en la cinta costera. Así es que dejo esa inquietud inclusive a los otros compañeros, porque realmente la destrucción de la cultura en cualquier sociedad es realmente un atraso. Muchas gracias, maestro. Y en esa línea de qué debe ser la escultura, ¿cuál sería la respuesta de Miguel Ángel? Bueno, para mí la escultura es la forma, la técnica de cómo dar la forma a una pieza de barro, a una pieza de madera, cómo soldar una escultura, cómo transmitir esos elementos muy propios, bueno, por mí, y que otras personas también admiren. Y dependiendo cada tema, cada año, me enfoco siempre en lo actual, en lo que está sucediendo. Este año me inspiré en el pintor. Bueno, soy participante desde que estuve en Bellas Artes desde 2005 y he venido trabajando, siempre mejorando y aplicando humildemente y transmitiendo todo ese conocimiento con mis estudiantes y bueno, aplicando todo eso. Muchas gracias, Franklin. Miguel, perdón. Franklin, entonces tienes la guitarra literalmente en tus manos. Bueno, mira que la escultura es un medio de expresión muy antiguo, desde que el hombre ha tenido la necesidad de expresar su arte. Ya comienza dándole forma a las piedras desde el comienzo de la civilización. Y para mí la escultura es más que todo una forma de decirle a la humanidad las cosas que están pasando, lo que se vive en la realidad de hoy en día y que seguirán pasando. Siempre menciono el non finito de Miguel Ángel en una de las lecturas que a veces hago sobre este escultor famoso, pues, un maestro en realidad de la escultura. Él habla sobre el non finito. Él se dio de cuenta que solamente le faltaba darle un soplo a la roca, ¿ya? Para darle vida, porque ya le había dado forma en sí a la roca. Pero se dio de cuenta con el non finito, en sus últimos trabajos ya de él, que la roca también es parte del observador. El observador termina de darle esa última forma y termina de moldearla. La escultura que hoy en día he mostrado habla sobre ese momento que estamos viviendo hoy en día, que vive el panameño, la pandemia, algo que nos ha traído a pensar un poco más en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestros estudiantes, en nuestra ¿cómo se llama? En nuestra población ya anciana, que es la sabiduría de nosotros y que debemos cuidar. Entonces, es más que todo ese mensaje el que quiero proyectar en la escultura. En realidad, los tipos de materiales que utilicé en la escultura, en realidad, son materiales que tranquilamente los utiliza un artesano, los utiliza un constructor, que más mezcla, un soldador, y esto es lo que le da vida, entonces, a lo que es la escultura. Es para mí eso, en realidad. Siguiendo esa misma línea de pensamiento del soplo de vida que hablaba Miguel Ángel, en el caso de Manuel Montilla, ¿cuáles fueron sus primeros pasos en el mundo de la escultura? ¿Cuáles fueron esas primeras obras que comenzó usted a expresarse desde este medio de comunicación que es la escultura? Bueno, yo creo que yo fui desde que nací un chico afortunado, soy un hombre afortunado toda mi vida. Yo inicié con la imaginería de mi abuela y de la mano de mi padre. Mi padre fue un ebanista muy consagrado y fue un hombre de una gran visión y de unas inquietudes enormes, y eso nos los transmitió a sus hijos. Y en esa medida, pues, con mi abuela aprendo los códigos para maravillarme con lo increíble del universo. Y con mi padre aprendo a construir mis propias maravillas. Y eso es algo importante porque generalmente
y lo tengo por experiencia acá en muchos lugares, los padres no quieren que sus hijos entren a las labores artísticas como una profesión, sino por el contrario, pues los tratan de disuadir. En mi caso fue todo lo contrario, yo tuve todas las libertades, tuve todas las posibilidades imaginarias, se me incentivó y eso yo creo que marcó mucho mi vida y sobre todo, y una cosa muy importante, la lectura. Yo creo que el artista, más que ningún otro ser humano, debe estar afecto a la lectura. Yo desde los 4 años que aprendí a leer y tuve la gran fortuna de tener mis maestras de escuela primaria que comprendieron eso, que ellos sabían leer y me incentivaron la lectura de los grandes, Emilio Salgari, Víctor Hugo, todas estas cuestiones emocionantes. Les recuerdo el Conde de Montecristo cuando yo tenía 4 o 5 años de haberlo leído. Y eso crea en la persona un mundo totalmente amplio, dispuesto a abrirse a todas las posibilidades. Y yo creo que eso realmente es lo primero que debe hacer un artista, cualquiera sea su manifestación, abrirse a las posibilidades y abrirse a la aventura de la imaginación. En esa construcción de sus propias maravillas, como bien lo ha definido el maestro Montilla, ¿cómo fueron entonces esos primeros encuentros como creador en la materia de escultura en el caso de Miguel Ángel? Bueno, sí, los primeros pasos que yo tuve fue en Bellas Artes cuando la profesora Zulaika, recuerdo, nos pedía que fuéramos creativos, que buscáramos hacer una escultura, y recuerdo que comencé con un gato. Eso fue como para el 2017. Yo soy de profesión, soy mecánico, pero por 2 puntos no pasé en la escuela. Y de ahí entonces ingresé a Bellas Artes. Yo soy pintor y dibujante y bueno, eso me sirvió para transformar lo que era mecánico y trabajar lo que era en hierro. Los pasos que he dado también, he tallado tambores, he tallado figuras en madera, pero como soy profesor a veces no tengo tanto tiempo, pero nunca he dejado de trabajar la escultura ni de participar en ningún concurso de arte en Panamá, porque me gusta y amo eso, es lo que más amo. Muchas gracias, Miguel Ángel. ¿Y cómo fueron esos inicios de trabajar en la escultura para el artista Franklin? Mira que mi vida es un poco, le doy gracias a Dios porque siempre he tenido artistas alrededor. Mi profesión como artista estuvo rodeada de gente muy importante. Montilla es casualmente uno de esas personas que ha sido de vital importancia en la forma de pensar de mi arte. Cuando tenía alrededor de como 15 años, 16 años, yo me acuerdo que existía un artista que se llamaba Julio Reyes. Él es chiricano. Él estaba haciendo una escultura de un diablo rojo para los tiempos de la Fuerza de Defensa. Yo creo que la escultura medía como casi 2,5 metros de un diablo rojo. Era concreto, metal. Y yo veía que este joven le daba forma a esa escultura. Y siempre iba a ese mismo lugar a ver el procedimiento de cómo él iba dando forma al concreto más que todo. Eso me quedó siempre en la cabeza. Entonces lo que hacía era que iba mucho a ese lugar de él y así me fui interesando tanto en esto y del dibujo que él un día me dice, ¿por qué no te metes a una escuela de Bellas Artes si te gusta? Entonces ese fue el camino a entrar a una escuela de Bellas Artes. Y ahí me encuentro con el profesor Alequiel. Alequiel es uno de estos profesores que estudió en Florencia, en Italia. Y entonces vuelvo a reafirmar los conocimientos que había adquirido con el joven en aquel entonces, Julio Reyes. Entonces entramos en ese proceso de qué es la escultura. No lo conocía, claro, era joven. Él me introdujo en esa parte. Me recuerdo que hacíamos esculturas en metal, hacíamos esculturas en madera, hacíamos esculturas en barro y concreto. De ahí es tanto la fascinación
que también abarco lo que es el área de la pintura. Aquí es donde entonces encuentro al señor aquí, como se llama, maestro Manuel Montilla, pieza clave, claro, en mi formación como artista chiricano. Me abre las puertas a entrar a la Pinacoteca de Artistas Chiricanos. Yo era un joven que de repente se le abría una puerta para exponer en Chiriquí con personas ya de cierto renombre en la provincia de Chiriquí. Entre eso está Nicomedio, creo que se llama, el fallecido artista. Siempre también estaba Lauca, estaba la señora Verón, y todo era un círculo de artistas. Yo nada más era un joven de 19, 20 años, increíblemente, y sentí que ese era mi mundo. A raíz entonces de ahí comienzo mi carrera como artista. En realidad seguí estudiando pintura, hice un viaje a Brasil, unos concursos que me gané, y allá todavía la escultura es más monumental. No me había fijado que salir de las fronteras de Panamá me iba a encontrar en un país como Brasil, exponiendo en el Museo Marta Traba junto con otros jóvenes. Veo estas esculturas que abarcan casi media cuadra, esculturas gigantes, museos que tienen esculturas, y eso en realidad me quedó marcado para toda la vida. Seguí estudiando, regresé a Panamá, estudié arquitectura, y todavía seguí viendo que el campo artístico cada vez se me iba abriendo más y más. Le doy gracias en realidad a todas estas personas que me encontré en el camino. Está el profesor Emilio Torres, el profesor Ponce. Hay muchos artistas que han influido en realidad en la forma de pensar de mi forma de crear las cosas. Yo creo que esta influencia es la que ha hecho que mi obra ha ido creciendo poco a poco. Pues lo siguiente que quisiera que nos compartieran es qué representa para cada uno de ustedes tres haber ganado el Roberto Lewis de escultura. Por ejemplo, pues el maestro Montilla es un crack en el certamen porque lo ha ganado creo que 6 veces en pintura, en el 83, 84, 90, 93, 98, 2010, y creo que esta es la primera vez que lo obtiene en la categoría escultura. En el caso de Franklin, ha estado 3 veces de segundo premio en pintura, es decir, que son viejos conocidos del certamen. Entonces, maestro Montilla, para usted, ¿qué representa el Roberto Lewis? Bueno, Daniel, como somos amigos, yo tengo que ser totalmente honesto contigo. Y si te dijera que representa algo, te estaría mintiendo. No representa absolutamente nada, y te explico. Yo a los premios del INAC, que ahora son del Ministerio de Cultura, los llamo los premios pobres. Y es así porque realmente te dan un capitalito para trabajar en lo que te gusta, pero más nada. Es más, ni siquiera tienen una presencia real dentro de la sociedad panameña. Estos son premios, yo siempre digo, cuando hablo sobre los premios, son pagados por el pueblo panameño, son del pueblo panameño, no son del Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura es su albacea, por decirlo así. Pero el pueblo panameño no puede verlos. No hay forma de que yo, por ejemplo, compre un libro de ganador del Miró aquí en Chiriquí. No hay un lugar donde los vendan. No hay forma de que un niño del Darién vea las esculturas o la pintura de los premios Roberto Luis del año pasado, del año anterior. No hay forma de que busquen una bibliografía real donde se pueda ver lo que han sido 40 años de un premio que es el principal premio de arte del país. Y es un premio que da buenos dividendos económicos en comparación con otros países del área. Sin embargo, yo creo que la falencia de estas cosas es precisamente porque nos falta esa proactividad para la promoción de lo cultural, para que la cultura sea un basamento sustancial de nuestra sociedad, para que nuestra sociedad comprenda que solo a través de la cultura se conforma un hombre pensante, un hombre libre, un hombre que vaya hacia otros estratos, hacia otras dimensiones del pensamiento. No hay forma de que un pueblo sin cultura realmente pueda manifestarse y expresarse como debe ser. Y yo te insto a ti en este momento, Daniel, a que allá, porque no es poner el problema, es poner soluciones, encontrar las soluciones
Y en eso tú sabes que siempre encontrarás en mí un aliado para lo que sea, porque realmente tenemos que hacer la historia de las manifestaciones artísticas en Panamá. El libro de Wolfson ya tiene más de 30 años y se quedó en el pasado. Entonces, el INAC tiene obligatoriamente ahora el Ministerio de Cultura que enfrentar esto, la carencia absoluta y total de una historia del arte en Panamá. Yo acabo de recibir ayer, por ejemplo, el libro de Coqui Calderón. Recibí hace un tiempito el libro de Humberto Ibaldi, que escribió Toti Suárez, o el libro de Alicia Viteri, u otros pocos libros, pero esos libros los publicaron los mismos artistas con su esfuerzo. Entonces yo quiero desde ahora incentivar al Ministerio de Cultura a que tome realmente las riendas, porque el Ministerio no hace cultura, pero debe promoverla, debe justipreciarla, debe llevarla a cada rincón del país, porque el país no es la metrópoli, el país no es la ciudad de Panamá. El último lugar del Darién o de Bocas del Toro es Panamá y tiene el derecho de recibir todo esto que está pagando. Entonces yo te insto a que veas cómo hacemos para hacer una gira nacional cada año de los premios de pintura, de los premios de literatura Roberto Lewis y todas estas cosas para que lleguen a todos. Y pues creo que el camino es largo, el camino es difícil, pero como te decía fuera de cámara al inicio, realmente nadie quiere el camino fácil. Como Ítaca de Cavafis, tenemos que hacer un camino difícil para llegar a la Ítaca soñada, llenos y plenos de sabiduría y de experiencias. Muchas gracias, maestro Montilla. Sí, efectivamente. Este año 2020 va a ser el año de lo que pudo ser, entre otras cosas. Para mí es muy fácil decirle la verdad porque no se la puedo comprobar, pero en planes teníamos hacer una gira nacional con todas las obras ganadoras del Roberto Lewis del 19, del 20, incluso hacer giras con los ganadores, pero bueno, llegó un coronavirus que nos modificó todo y que de alguna manera este conversatorio es mínimamente algo de avances sobre esa posibilidad de compartir con otros la calidad artística de nuestros creadores, ¿no? Miguel Ángel, en tu caso, ¿qué representa el Roberto Lewis a ti como ganador? Bueno, si le dijera que el Roberto Lewis para mí representa algo muy importante en mi vida, es ese cambio. Cuando conocí aquella vez este concurso tan grande, siempre he quedado en menciones de honor, me he quedado seleccionado. En el 2010 gané el tercer lugar. Me recuerdo que en el 2010 me gané $500 que costaban los premios aquella vez, el tercer lugar. Y le comentaba a Ligia aquella vez, porque la conozco desde aquella vez y todavía está, y este año ganar, representar para Veraguas es importante, pero sí me gustaría que Roberto Lewis lo conociera todo el mundo, ya que para mí, y sé que para los pintores, para Manuel, para Franklin y demás, acá también los veragüenses, es el mejor concurso para mí, a mi persona, a nivel nacional, y respeto mucho porque me siento feliz cuando dicen Roberto Lewis y que la normal tenga esas pinturas, tenga todo esto que se enfocó, es algo importante. Muchas gracias. Franklin, ¿qué representó para ti ganar este año el Roberto Lewis? Mira que como ya no son, no es como habla Montilla, ya es como decirle al sistema que hay cosas que pueden cambiar para bien. Por ejemplo, en mi caso, vengo de extractos muy humildes. Es lógico que los premios, las metas que uno se cumple en la vida son importantes, pero ya cuando uno llega a una edad madura, ya los premios no siguen siendo esa importancia, sino que ya veo entonces la juventud, el arte en Panamá, qué se espera de aquí a un par de años más en función de la juventud panameña. Montilla tiene mucha razón en la parte que él habla del apoyo
a escuelas de bellas artes, el apoyo a que el niño, el adulto tenga acceso a un buen museo de arte. Siempre pongo el ejemplo cuando estuve en Brasil, me gustaría que en Panamá hubiera un museo dedicado solamente al artista panameño en todas sus facetas. Yo me acuerdo que entré a ese museo en Brasil y eran como 3 plantas. No pude con la primera, porque eran demasiadas obras que contaban la historia de ese país. Yo creo que el artista es el que cuenta el momento, ese instante de la vida de Panamá. Roberto Luis, Julio Sacristán, un día en el museo, ¿cómo se llama? En el Teatro Nacional. Yo estaba muy joven. Yo le pregunté, maestro, ¿qué hay que hacer para llegar a ser como usted? Y él me dice, ¿cuántas obras has hecho? De ahí me di cuenta que esto es infinito, que hay que hacer, seguir haciendo, seguir mejorando para buscar en una forma que nuestro país pueda cambiar, o sea, cambiar de pensamiento, de cultura. Yo soy educador y entonces he tratado en un momento dado que el muchacho adquiera algo, pero ese algo también tiene que ser parte del mismo sistema, de los mismos gobiernos que pasan y pasan, y no le dan esa importancia a lo que es la cultura. Y ya me he encontrado con artistas de otros países, Salvador, Venezuela, Colombia, Uruguay, en esas reuniones que hicimos, y me di cuenta que ellos, para el arte es muy importante. Yo quisiera que mi país eso fuera importante, así como le dan importancia a las áreas científicas. El arte es la manera de expresarse. A veces cuando veo a estos artistas jóvenes como Sech en la música, que sobresalen, pero sobresalen solos. No hay ese apoyo al artista. Y este certamen que hace Roberto Luis debe ser el apoyo, el enganche, para que aquellas personas o aquellos artistas jóvenes, cuando entren, sientan que hay una puerta que se abre, no que se abrió en ese momento y se cerró. Entonces, yo creo que el concurso Roberto Levi debe ser la puerta ancha por donde existen las oportunidades para todos los artistas jóvenes. Yo cuando estaba joven, intenté muchas veces porque decía al profesor que yo quiero estar allí en la Bienal de Artistas, en la Bienal Panamá, yo quiero estar allí en el Roberto Luis. Y mire, gracias a Dios, estuve en todo, pero me di cuenta que solamente estaba allí por ese mismo instante, por solamente ese mismo momento. Pero de ahí la puerta volvía, se cerraba y se hacía angosta. Entonces el artista queda solo y tiene que volver de nuevo a imaginarse, a volver a crear nuevos espacios para de nuevo él por sí mismo abrir ese espacio e introducirse, que es difícil, es muy difícil, pero se puede hacer siempre y cuando el sistema cambie la forma de pensar y que se abra esa puerta, que se abra no solamente a mí, sino a todo artista joven que si él quiere hacer sonar su arte, que la gente lo conozca, yo creo que el Ministerio de Cultura debe abrir ese campo, no solamente quedarse en la Escuela de Bellas Artes, debemos irnos a la escuela. Yo creo que la cultura debe llegar primero a la base primordial, que son los niños de preescolar, ahí comenzar esa base de cultura. Ellos son los que deben recorrer los museos para que ya ahí ese educador también debe introducirse también en la cultura, porque lastimosamente existen educadores, pero desconocen la cultura. ¿Entiendes? Y entonces yo soy de las personas que le digo al estudiante, desde que usted hace una línea, esa línea es el comienzo a un mundo. Eso es todo. Muchas gracias. Quisiera que nos hablaran de por qué seleccionaron los materiales que seleccionaron, cómo se trabaja ese material y cómo se trabaja ese material en función de una obra. Por ejemplo, en el caso de Renacer en el Jardín Arcano, Montilla usó escultura constructiva en metal y madera. Para los no iniciados, Manuel, ¿cómo es trabajar el metal, el madera? Bueno, primero debo reconocer una institución también subvalorada a nivel nacional, que es el INAVE.
Yo fui estudiante del INAD, mi padre es ebanista y sin embargo yo fui al INAD a estudiar ebanistería para conocer más los materiales porque una de mis ansias es tocar el material. Y me di cuenta que también daban clases de soldadura y me tomé 3 años de mi vida para estudiar soldadura, no para ser soldador, porque yo tengo un vecino que es soldador que me ayuda en todas las cuestiones que debo hacer en el metal, ¿no? Sino para conocer la técnica y ver las posibilidades reales de ella y ver hasta dónde se puede romper ese vínculo y poder explorar más allá. Entonces, en ese sentido, yo creo que uno de mis puntales en esta carrera, en la parte de escultura, es, por ejemplo, un escultor español, Martín Chirino. Él todavía trabaja la forja, el hierro directamente con las manos a martillo. Y esa es una cosa extraordinaria porque uno siente el material y en esa medida yo tengo ese apego manual a la artesanía tradicional, hacer las cosas realmente como se hacían, digamos, en la Edad Media, en el Renacimiento, donde los artistas tomaban los materiales y con ellos forjaban las cosas extraordinarias que hoy vemos, ¿no? Ahora tenemos mucha tecnología y tenemos muchas posibilidades, inclusive tenemos impresoras 3D que nos pueden hacer esculturas. Yo tengo un amigo en Costa Rica que le hace sus esculturas con estas impresoras y les son impresionantes, ¿no? Pero en lo personal, yo siempre creo en que uno debe desafiar los límites físicos, los propios y los de los materiales, en pos de una poética integral, porque de esa manera podemos también comunicarnos mejor con los otros seres humanos hacia los que van las obras, porque el artista, si bien trabaja en sí, trabaja inicialmente integrándose a su propio contexto, lo hace no para sí, lo hace para los otros hombres, para los otros seres humanos, para los otros que nos acompañan en esta aventura vital. Y tenemos que decirles algo, porque el artista es un portaestandarte y debe decir algo. El arte no puede ser meramente decorativo, no puede ser solamente una cuestión para mirar en un momento una pared bonita. Yo siempre, por eso personalmente, y es mi que quiera y lo que debe según su vida, pero yo nunca he creído ni en las galerías, ni en estas cosas, porque te marcan un camino. Y el artista no tiene camino, el artista construye el camino. Y en esa medida también con los materiales. El artista debe explorar con todos los materiales a su disponibilidad, inclusive con los materiales tecnológicos, porque yo creo en la tecnología. Pero en esa medida, para usufructuarlos y poder entregarle un producto a los demás seres humanos que digan algo, que expresen algo y que les pongan ese puntito de la aventura extraordinaria que es vivir. Muchas gracias, maestro. En el caso de Franklin, el segundo premio Estoy Contigo fue técnica mixta, concreto, hierro. ¿Cómo trabajar el concreto y el hierro en una obra escultórica? Mira que sabe que la base de toda idea a veces para realizar estos trabajos, me gusta dibujar, es importante el dibujo que quiero expresar. Los materiales en sí que he utilizado reflejan en un momento dado, ejemplo, el hierro. Conozco a un compañero que es soldador, que hace verja y ese tipo de trabajo. Me gusta cuando le dan forma al hierro, pero el hierro para mí también es una estructura, una base, pero también es parte también de una persona que se dedica a ese tipo de trabajo. El concreto, porque para mí siempre me ha gustado darle forma a ese tipo de material, que a veces con las manos, es como el barro, pero en un momento dado te puede hasta quemar las manos. El barro más que todo, que uno lo puede moldear y darle la forma que uno quiere. Yo soy de las personas que me gusta mucho el arte figurativo. Siempre he trabajado la figura de la mujer en la parte central de mi trabajo. Fui criado con una abuela ya fallecida, pero
la fuerza con la que ella me hablaba, la fuerza que me transmitía de ser un ser humano, un joven que no había que estar preocupado por la vida, el trabajo, el amor a la familia, es para mí muy importante. Esa fuerza, porque en realidad era una mujer delgada, pero de contextura fuerza, que tenía mucha fuerza. La obra, más que todo, es una mujer que está en una mano. Esa mujer que siempre está aquí, que es una madre, una abuela, la persona que te da un consejo en un momento dado. Los materiales son esa esencia de ella. El hierro, la fuerza, la estructura de los años que van a pasar por encima de ella. El concreto, aunque te lo moldees con la mano, te va a quemar las manos, te las va a quemar. Y la suavidad del barro, porque la mujer es suavidad en todos sus aspectos. Esa parte que a veces uno ve en su ser querido, nos da el inicio, pues, esa puerta vieja, esa puerta hacia expresarnos, porque la persona que va a adquirir la obra se identifica con ese trabajo en sí. A mí siempre he tratado en un momento dado de tratar de sobrellevar, porque en realidad hay muchos movimientos artísticos hoy en día. La gente trabaja, ya sea el abstracto, el arte contemporáneo, así como habla Montilla también del arte digital, y todo se puede fusionar, porque en realidad el arte es una fusión. Si te ves dos artistas, Miguel Ángel, veas a Caravaggio, y ahí te vas por Segantini, y pues llegas a la escuela de la Bauhaus, entonces tú vas a ver que todo esto es un engranaje que a la larga entonces viene y se fusiona, como lo dice Miguel Ángel, el no infinito. Ya el artista deja de ser esa persona que expone su obra, ya él hace ver que también la persona que está observando la obra se fusiona con la obra y también da ese aporte para que esa obra entonces se fusione, porque es la parte conceptual, que es la parte que he venido trabajando desde que tenía, como ejemplo, 35 años, que he ido madurando poco a poco, porque en realidad la Escuela de Bellas Artes te forma como artesano, una persona que sabe hacer bien las cosas, que las pule, las hace bien, pero entonces la parte conceptual yo creo que uno la va haciendo con el tiempo, como decía Julio Sacrison, ¿cuántas obras has hecho? Entonces, si este maestro te está diciendo a ti que cuánto has hecho, quiere decir que tienes que producir cada día más. Al año debes producir. Yo creo que un artista no debe producir una obra al año, debe producir 10, 20, 30, 40, 50, porque sus posibilidades son infinitas. El material puede ser cualquier tipo de material. Entonces, para mí es importante esa parte, recalcarla, y que en un momento dado pueda servir para que aquel observador, lo repito, el observador, la persona que va a adquirir la obra, la persona que le va a dar el toque final, porque siempre el artista crea una obra, pero no sabe cuál va a ser la magnitud de la obra, porque para unos va a decir no, para otro va a decir sí, para otro va a decir excelente, para otro va a decir súper. Para mí eso, la escultura. El tercer premio de escultura fue para Mi vida, mi mundo, y la técnica que fue utilizada fue hierro, ensamblaje y soldadura. ¿Cómo fue la experiencia, Miguel, de trabajar con el hierro, ensamblaje y soldura? Bueno, la experiencia, bueno, ya con las manos, esto ya es fácil para mí. Primero sí les voy a decir algo. Yo sueño primero lo que voy a hacer. Son días, horas, noches, me acuesto, pienso, cuando dicen el tema Roberto Lewy, escultura este año, ya sabemos cuáles son las bases y eso, y voy buscando temas actuales, lo que está viviendo la sociedad, lo que hay en el entorno, qué hay, qué no hay, y comienzo a buscar piezas. Yo, eso sí, yo tengo un taller acá en la casa, yo riego todas mis piezas y voy seleccionando, voy dibujando y voy metiendo todos esos conocimientos que tengo, ya que cuando estaba en el Ingenio La Victoria tuve 6 años y decidí, yo quería, digo, présteme la máquina que quiero soldar,
y ahí me enseñaron. Y bueno, la cuestión es que voy seleccionando los hierros, voy empatando, voy metiendo esto acá y allá, esto me sirve, esto no me sirve. Y voy comprando también, voy a los compra y venta de hierro y selecciono los hierros que funcionan. Y voy forjando a través de martillo, golpe. A veces dejo la escultura, me voy, me tomo una taza de café, me siento, no me gusta, la desarmo de nuevo, comienzo a cortar hasta que logro el resultado. Luego que logro el resultado, entonces aplico lo que es pintura. La pintura también es parte importante, ya que le meto base en veces, la dejo también al hierro natural y voy creando. Eso sí, pero primero tengo que soñar en la cama para ver qué es lo que debo hacer. Yo no sé si a ustedes les ha pasado eso. Yo a veces cuando tengo una obra de arte, yo no descanso hasta que termine. La miro 100 veces. Eso es lo que me hace así, digo yo, diferente, o no sé, o igual a los artistas, porque, bueno, me siento feliz cuando ya está terminada. Y a la hora de enviarla, eso también es otra cosa. No me siento tan seguro así porque se llegará bien o no llegará bien. Siempre estoy llamando y que cómo va la escultura en el camino y eso. Y bueno. Pues muchas gracias a Manuel Montilla, a Franklin Rodríguez Gustavino, a Miguel Ángel Carrera Ramos por este encuentro, siendo ellos los ganadores de este año de escultura del Roberto Lewis. Invito al público en general que pues vea el resto de la serie que estamos llevando a cabo desde la Dirección de las Artes con los ganadores del Lewis, del Ricardo Miró, del Roque Cordero, del Jean Marín, del Gustavo Batista, para tener un encuentro con nuestros artistas. Pues mucha salud para cada uno de ustedes y pues nos vemos en la siguiente ocasión. Hasta luego.